Hoy vamos a hablar de un tema que siempre me ha interesado mucho con José Miguel Sánchez y que yo creo que nunca habíamos tocado teniendo en cuenta lo importante que es, Agustín, el de buscar Sí, trabajo. hombre, vamos a ver, por ahí hemos pasado todos, Ujú. y pasaremos, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, no, no lo Mm. sabemos. Ya Hombre, veremos. yo espero seguir bueno, a mí me queda ya poco para la jubilación, pero hombre, siempre hay que estar abierto Es a verdad. posibles contrataciones, ¿no? Eso es. Y siempre hay que renovarse a la hora de buscar trabajo porque no siempre es igual y la cosa va evolucionando. Pero bueno, que nos lo cuente también José Miguel. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, ¿cómo estáis los dos? Hola, José Miguel, muy bien, ¿y tú Bien. cómo estás? Bien, disfrutando del lunes, como no puede ser de otra Ujú. manera. Claro. Oye, José Miguel, hablamos de buscar trabajo. Seguramente ahora nos están escuchando personas que a lo mejor están en búsqueda activa de trabajo o empresarios que quieren contratar a nuevo personal para su empresa. Hay muchísimo de lo que tenemos que hablar aquí, me da la sensación. Pues sí, mira, a mí me gustaría, como esto es muy, muy completo y muy complejo incluso, me gustaría que lo dividiéramos en dos partes. Ujú, Que hoy trabajemos mucho la parte del reclutamiento, que es todo lo que pasa antes de que vayamos a una entrevista de selección, ujú. y que en el próximo programa, si os parece bien, trabajemos lo que es la entrevista y entremos más en profundidad en cómo hacer una buena entrevista, en cómo ser también un buen entrevistador, si queréis. Entonces, si lo hacemos así, en la parte de reclutamiento, eh, lo primero que tenemos que saber qué significa. Y reclutamiento es lo que hacen las empresas, eh, dice, identificar, evaluar los posibles candidatos. Es decir, todo aquello que hacen desde el marketing y publicitar que tenemos un puesto de trabajo hasta ver los currículos, hacer incluso test, hacer incluso entrevistas telefónicas, etcétera. Toda esa parte de atraer, evaluar e identificar candidatos para luego verlos en persona. Eso es el reclutamiento y, como os podéis imaginar, se compone de muchas cosas. Lo primero, bueno, hay una oferta de trabajo que no siempre es pública. Muchas veces encontramos trabajo porque alguien te ha hablado de algo o conoce a alguien que están buscando. Una vez que existe esa oferta, que también se hace internamente dentro de las empresas, es decir, hay una búsqueda de talento fuera y una búsqueda de talento interno. Cuando hay una vacante, bueno, pues se producen una serie de cosas, como es que tú mandas tu currículum o como que te contactan por una red social que es importantísima en estos momentos y en la que la mayoría estamos, que es LinkedIn. Ujú. Eh, y luego, a partir de ahí, serie de cosas. Va a haber un screening de ese currículum, que ahora ya en grandes compañías se empieza a hacer con inteligencia artificial. Es decir, eh, tú mandas tu currículum, lo mandas por supuesto online, y hay, bueno, pues un programa que lo que va identificando son palabras clave. Y entonces, cuantas más palabras clave de las que la compañía ha identificado, pues más posibilidades tienes de que te acaben llamando. Luego, por supuesto, también hay entrevistas telefónicas, etcétera, que últimamente también en grandes compañías se están haciendo con un chatbot. Es decir, Oh, ni siquiera hablas con una persona, jolín. son muy Mm. estándar. Entonces el chatbot te hace una serie de preguntas y tú las respondes, y de nuevo, si hay palabras, cuantas más palabras claves, más posibilidades tienes de pasar a la siguiente fase. Ujú. Oye, y Madre mía. entiendo que es importante, sobre todo, o sea, hacerlo bien desde el principio, evidentemente, para llegar a seleccionar a la persona ideal para el puesto que estás buscando. Y entiendo que tienes que tener muy claro qué es lo que estás buscando, ¿no? ¿Como candidato te refieres o como empresa? Como empresa, como empresa. Como empresa, mira, siempre tiene que haber una definición del puesto. Y aquí, en empresas grandes, sobre todo hay dos principales responsables del tema. Uno es la persona que busca el colaborador para su equipo, el manager, el jefe. Y por otro lado, en grandes empresas estará la persona de recursos humanos, que es como el experto que le va a ayudar a definir lo que se necesita en el puesto, el tipo de persona que están buscando, y que también se va a asegurar que esa persona no sea buena solo para ese puesto, sino que tenga potencial suficiente para seguir creciendo dentro de la compañía. Esto es lo que pasa en medianas y grandes empresas. Ten en cuenta que una persona de recursos humanos
el ratio suele ser por cada 100 empleados tener una, con lo cual en pequeñas medianas de 100 empleados ya está ocurriendo esto, ¿no? Que la persona de recursos humanos y el propio manager se sientan a definir lo que buscan, a definir cómo va a ser el proceso. Y una cosa importante, ambos van a entrevistar candidatos, pero siempre la decisión será del manager. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque al final el manager es la persona que va a estar trabajando con ese miembro de su equipo, ese nuevo miembro de su equipo. Entonces, recursos humanos ayuda, hace de consultor experto, pero al final la decisión siempre es del manager. ¿Alguna vez ha habido conflicto en este caso? Ah, sí. Sí, claro, porque a veces chocan los intereses, es decir, recursos humanos busca mucho, pues potencial, desarrollo tal, y el manager quiere a alguien para allá, que empiece a trabajar ya y le da un poco más lo mismo el potencial, lo cual es un error. También recursos humanos trabaja mucho en la adaptación a la cultura de compañía, es decir, no todo el mundo trabajaría en el mismo tipo de cultura. Cual, bueno, pues uno está cuidando de esa parte y el otro, pues muchas veces necesita a la persona para allá porque se le ha ido y le ha hecho un hueco en el equipo que necesita Cubrir, ¿no? solventar. Entonces, a veces hay conflictos de este tipo. Bueno, y bueno, eso en cuanto a la parte, eso, bueno, pues de hacer ese llamado, de movilizarte como empleador. A mí me gustaría también que nos metásemos en el cerebro del futuro empleado. Pues mira, el futuro empleado, lo primero que tiene que tener claro es que las redes sociales son clave. Es decir, muchas empresas van a reclutar por redes sociales. No estar en LinkedIn, desde mi punto de vista, hoy en día es un error. Y LinkedIn, no entendiéndolo solo como un currículum, sino LinkedIn como algo vivo en lo que tú cada día puedes aportar algo, aunque sea algo corto. Algo profesional nos referimos, sin ninguna duda. Luego, hablando de redes sociales, hay una cosa muy importante. Muchos empleadores pueden hacer, una vez que están, bueno, viendo que un candidato podría llegar al final, pueden hacer un chequeo de tus redes sociales. Entonces, claro, si tú tienes las redes sociales abiertas y ahí pones fotos del último botellón o pues lo mismo, eso puede jugar en tu contra. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. A la hora de escribir un currículum, por ejemplo, otra cosa importante, bueno, pues una de las cosas que es clave es que pongas tu objetivo. Es decir, ¿qué quieres conseguir? O sea, cuando tú mandas un currículum, ¿qué quieres conseguir? Bueno, pues soy un profesional de tal, 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 y mi objetivo es encontrar un puesto de trabajo en el que me permita tal, tal, tal. ¿Vale? Poner tu objetivo. Lo primero que vas a poner es la experiencia, siempre. Si nos vamos a la estructura de un currículum, aparte de los datos personales, la experiencia. Y la experiencia empezando por lo último que has hecho. Es decir, a mí me importa menos lo que hiciste hace 10 años. A mí me importa realmente el profesional que eres hoy. ¿Qué es lo último que has hecho? ¿Qué es lo último que has hecho con objetivos conseguidos? Pues conseguí vender un 10% más o incrementé las ventas un 10% más con respecto al año pasado. Dirigí un equipo de 3 personas, etcétera, etcétera. Muy relacionado con conductas. Cosas que has hecho, comportamientos que quien lo lea pueda leer acciones. Cuando nos vamos a la parte de educación, lo mismo, pero lo último que he hecho. Y aquí hay que diferenciar entre educación reglada, universitaria, máster y cursos que he hecho. Yo siempre lo pondría en otra formación y entonces puedo poner un curso de liderazgo de 2 días o un curso de negociación de 1 día. Pero las cosas buenas, el instituto, la universidad, el máster, eso es lo que va en educación y siempre lo último primero. ¿Cuál es el objetivo? Al final es que el empleador vea rápidamente lo último en lo que te has formado o en lo que tienes experiencia. Bueno, Qué bueno. está muy bien. Y yo tengo una última pregunta con respecto al que Por favor. busca trabajo. Y es que, porque esto lo he hecho yo y lo ha hecho mucha gente de mi entorno, y es postularse a ofertas de trabajo ya a la desesperada, al tuntún, a cosas que al final a lo mejor realmente no te interesan. Hay que tener también un criterio, ¿no? A la hora de saber a dónde quieres dirigirte.
A ver, la pregunta, fíjate, ante tu pregunta yo me haría una pregunta. ¿Para qué hago eso? Solo hay Supongo una que por respuesta. desesperación. No, para mí hay una respuesta mejor que esa todavía, que es porque necesito pagar facturas. O Ujú, para pagar facturas sería la respuesta. Solo en ese caso, ya lo que acabas de comentar, Lidia. Es ujú. decir, necesito pagar las facturas, necesito dar de comer a mis hijos Claro. y necesito trabajar. Entonces, sí, cualquiera de nosotros somos capaces de hacer casi cualquier trabajo. Si no es tu caso, no puedes ir a un proceso de selección con desde esa actitud. ¿Por Ujú, qué? Porque al final el entrevistador va a ver de manera inconsciente cosas que esa desesperación se ve, esa desesperación se nota en emociones. claro. Con lo cual, yo nunca lo recomendaría. Es más, recomendaría lo contrario, tener varios currículos dependiendo Mm, del tipo de puesto al que vaya. Es decir, pues a lo mejor en puestos más, yo qué sé, pues imagínate una persona que tenga experiencia en marketing y ventas. Pues tener un currículum más dirigido a marketing y tener un currículum más dirigido a ventas. Entonces yo veo un puesto de ventas y les voy a mandar ese currículum e incluso lo voy a hacer un poco específico para la empresa si puedo. O yo tengo un currículum o un puesto de marketing y lo voy a hacer más específico a ese puesto de marketing en esa empresa. No es lo mismo una empresa nacional que una multinacional, que una mediana empresa o incluso que una pequeña empresa. Con ujú. lo cual, al final, lo que estás creando una cosa de la que todavía no he hablado con ese nombre, pero más o menos lo estoy diciendo, que es una marca personal. Ujú. Es muy importante que al final tú estás vendiendo un producto que eres tú mismo, con lo cual ese producto tiene que tener una marca personal que construyes en LinkedIn, como te decía, pero que también construyes cuando haces un currículum con objetivos muy ad hoc para el tipo de puesto de empresa, etcétera. Al final tienes que vender lo mejor posible en este previo a la entrevista, lo mejor posible tu producto, que eres tú mismo, y que quien Claro. esté al otro lado diga, me apetece conocer a esta persona en una entrevista. Bueno, Ujú, ujú. Sí, pues ahí sí, está, claro. se enamore un poquito a priori, ¿no? De ti, ¿no? Tienes pero para eso necesitamos a veces ser un poquito, exagerar un poco o sencillamente cargar las tintas en un tema o en otro. Yo nunca lo recomendaría, esa palabra. Me ha gustado muchísimo la primera que has dicho. Al final, en un proceso de selección hay un enamoramiento, tiene que haber un enamoramiento entre la empresa y el candidato, sin ninguna duda. La segunda me gusta menos. Exagerar siempre es cortoplacista, es decir, puedes al final conseguir tu objetivo, que es llegar a la entrevista, pero si tienes profesionales enfrente, si has exagerado o no es verdad lo que estás diciendo, los buenos profesionales te van a pillar. Y Ujú. una vez que te pillen, Ujú. pues tus opciones, pues eso, no irán a ningún sitio. Con lo cual yo nunca exageraría si estoy en un proceso de selección. Otra cosa es que haya gente que exagere de cara a clientes, que nunca lo van a comprobar. Ujú. Pero cuando estás en un proceso de selección, no puedes exagerar. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando empecé a trabajar para el IE, para la Escuela de Negocios donde trabajo también, todos los títulos que decía que tenía en mi currículum, todos me los pidieron y todos los tienen en sus registros. Porque Mm. claro, cuando hacemos un proceso de selección profesional, bueno, si dices que tienes esto, lo puedes demostrar. Si no, no lo dirías. Eh, bueno, en una pyme, en una mediana empresa, a lo mejor puede pasar. En grandes compañías más profesionalizadas, esto no va a pasar. Es decir, te van a pedir siempre títulos y pruebas de lo que has hecho. Claro. Bueno, pues primera parte, currículum, buscamos empleados. La semana que viene hablamos ya de la entrevista y del después de ese momento. Ya, que de eso también tenemos que hablar, tela. Así es, primera parte, reclutamiento, y la semana que viene hablamos de la propia selección, de cómo seleccionar a un candidato cuando ya tienes 5 o 10 Ujú. finalistas. Bueno, pues estamos deseando ya llegar al Sí, próximo sí. miércoles, José Miguel. Muchas gracias. Un abrazo. No, gracias a vosotros, un abrazo, chao. Y si quieres, comparte este vídeo con quien desees y suscríbete a mi canal si te apetece. Si lo haces, pulsa la campana para recibir los nuevos contenidos antes que nadie. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.